Queridos amigos, para la primera parte de la lección veremos una clase del Rav del 23 de julio de 2002, en el artículo ¿Qué son los méritos e iniquidades de un justo en el trabajo? Ustedes pueden encontrar esto en el material de estudios. Así que leámoslo primero juntos en la decena y tenemos 25 minutos para leerlo. Lectura. ¿Qué son méritos e iniquidades del justo en el trabajo? Está escrito en el Zohar: un justo completo, todos sus méritos están arriba y sus iniquidades abajo. Un malvado completo, sus iniquidades están arriba y sus méritos abajo. Esto significa un justo completo. Todos sus méritos son guardados por el arriba, para el mundo por venir, y él no recibe nada de ellos en este mundo. Sus iniquidades, es decir, los castigos de sus iniquidades, están bajo en este mundo. Un malvado completo, sus iniquidades están arriba, es decir, él es vengado en el infierno después de haber muerto en este mundo. Y los méritos que hizo están abajo, es decir, se le da su recompensa en este mundo intermedio. Ambos lo juzgan, es decir, que tanto su recompensa como su castigo están abajo en este mundo. Hasta aquí sus palabras. Debemos comprender el significado de justo completo, malvado completo e intermedio en el trabajo, así como qué son este mundo en el trabajo y el mundo por venir en el trabajo del hombre, y el significado de arriba y abajo. Es sabido que el propósito de la creación es hacer bien a sus creaciones, es decir, que los seres creados reciban deleite y placer. Es por esa razón que vemos que el mundo entero, sin excepción, aspira solo a recibir deleite y placer, dado que este fue el propósito de la creación. Sin embargo, con el fin de tener equivalencia de forma, hubo una corrección denominada que todo lo que hacemos debe ser con la intención de dar contento al Creador y no por nuestro propio beneficio. ¿Cómo uno puede hacer algo no por su propio beneficio cuando esto va en contra de la naturaleza? La respuesta es que cuando una persona cree en la grandeza del Creador, en esa medida puede hacer acciones con el fin de que el Creador disfrute de sus acciones. En la naturaleza, cuando el pequeño sirve al grande, obtiene placer de eso y no necesita ninguna retribución. Tan solo el privilegio de servirle le da vitalidad y lo hace sentir como la persona más grande y más feliz del mundo. Por lo tanto, cuando una persona alcanza este grado, donde toda su intención es dar al Creador, él es llamado justo. Esto es, cuando él puede dar al Creador, esta es su única esperanza en la vida, y no necesita que se le dé nada más en la vida. Si ve que no se le permite servir al rey, dice que él debió de haber cometido alguna iniquidad, por la cual es castigado con la expulsión del palacio del rey al basural, es decir, a un lugar de desperdicio. Esto es lanzado hacia los placeres de los que disfruta el beneficio propio, de los cuales él dijo que esto era apto para los animales, no para el hablante, que es el nivel humano, como dijeron nuestros sabios. Ustedes son llamados hombre y no las naciones del mundo. Pero ahora, él se encuentra en un estado solo donde puede disfrutar aquello que pertenece al amor propio. En ese momento, dice que él debió de haber sido castigado por alguna iniquidad, que no fue cuidadoso y por lo tanto fue castigado. Este es el grado de justo completo. Por otra parte, los placeres del malvado completo son solo aquellos que pueden recibirse en vasijas de recepción, que son solo
para el beneficio propio. Si él ve que ningún beneficio propio surgirá de este trabajo, sino al contrario, que todo irá hacia el otorgamiento sin ninguna retribución, él no puede obtener placer de esto. Entonces dice que él debió de haber cometido alguna iniquidad, la cual es la razón de la que no puede recibir nada en las vasijas de recepción. Y él observa y examina por qué no puede darle a las vasijas de recepción para que disfrute. Resulta que cuando piensa que el deseo de recibir no recibirá nada, él está muy preocupado. Él dice acerca del estado en que actualmente se encuentra que es un verdadero infierno, que está siendo castigado arriba por sus iniquidades, y esta es la razón de que el deseo de recibir para sí mismo no pueda disfrutar de nada. Es decir, que ahora no tiene nada de qué vivir. Intermedio, ambos lo juzgan. Una vez él está de acuerdo con el justo y otra vez él dice que el completo malvado está en lo cierto. Con esto podemos interpretar lo que dice el Zohar: un justo completo, todos sus méritos son guardados para él arriba. Él considera los méritos como arriba en el mundo por venir, es decir, que puede hacer cosas que pertenecen arriba, es decir, con el fin de otorgar arriba al Creador, quien es de importancia superior. Él considera esto como el mundo por venir, y el mundo por venir es llamado recompensa. Él no recibe nada de ellos en este mundo. Este mundo es llamado recibir. Aquello que una persona recibe en las vasijas de recepción se llama este mundo, considerado como Malkut, mientras que el mundo por venir se llama Binah, que es una vasija de otorgamiento. Por esta razón, Binah es llamada arriba, el mundo por venir, y Malhut es llamada este mundo. Y pues, el justo no quiere recibir nada para sí mismo en las vasijas de recepción, sino más bien todo con el fin de otorgar. Él dice, un malvado completo, sus iniquidades están arriba. Esto significa que si ve, al dedicarse a la Torah y las mitzvot, consideradas como superior en importancia, que él es malvado, es decir, que no quiere trabajar con el fin de otorgar al Creador, sino solo para otorgar placer a sí mismo, y esta es la razón de que él se ocupe en asuntos de arriba. Esto es, cosas que deben otorgar hacia arriba cuando él ve que abajo, es decir, el deseo de recibir, no ganará de este trabajo. El malvado dice acerca de este estado: ¿por qué soy incapaz de dar algo al deseo de recibir para mí mismo? Tiene que ser debido a las iniquidades. Esta es la razón de que mi deseo de recibir no pueda disfrutar. Él dice, él es vengado en el infierno después de su muerte en este mundo. Su muerte en este mundo significa que él dice que ahora ya no tiene vitalidad de este mundo, llamado vasijas de recepción, que ahora están desprovistas de vida. Esto se llama muerte en este mundo. Este es el significado de él es vengado en el infierno. Ahora que siente que no tiene nada de lo cual obtener placer para el deseo de recibir, él dice que es un castigo y está siendo castigado en el infierno. Por esto es que no tiene vida. Este es el significado de un malvado completo arriba. En la medida que él debe ocuparse en otorgamiento hacia arriba y no recibir abajo, es considerado como un castigo. Esto se considera que ahora él siente que ha muerto
pues ya no tiene vida alguna. Está escrito, y los méritos que había hecho están abajo, es decir, se le da su recompensa en este mundo. Significado: este mundo es aquello que el deseo de recibir disfruta. Él dice sobre esto, el hecho de que pueda recibir deleite y placer en las vasijas de recepción debe significar que tengo méritos, y por esto es que se me da placer. Este es el significado de tus méritos están abajo, es decir, en las vasijas de recepción, consideradas como de importancia inferior. נותנים לי תענוג, וזה שאומר, וזכויותיו הוא למטה, היינו, בכלי קבלה, הנקרא למטה בחשיבות. ובאמור, יהיה הפירוש צדיק גמור, שכוונתו רק... En consecuencia, el significado de justo completo es que su intención es solo dar contento a su hacedor. Un malvado completo significa que él solo quiere recibir y no otorgar en absoluto. Pero ambos aplican a la misma persona. Es decir, cuando él trabaja en Torah y Mitzvot y quiere comenzar el trabajo de Lishma, en este momento, a través del trabajo y de sobreponerse, él llega a saber que es un malvado completo y no quiere anular su propia autoridad y no pensar en sí mismo y en cómo puede deleitarse a sí mismo, sino que todas sus preocupaciones sean de otorgar. Él ve que esto es difícil. Esa persona puede ver la verdad. Está lejos de la verdad de trabajar solo en nombre de los cielos. En ese momento, él decide que realmente es un completo malvado, porque entonces ve lo que su cuerpo quiere y ve que no puede ser un trabajador del Creador, sino solo trabajar para sí mismo. Por otro lado, aquellos que no comienzan el trabajo de otorgamiento nunca pueden ver que son malvados completos. אף פעם האדם הזה לא יכול לראות שהוא רשע גמור, אלא שהוא רואה לפעמים. En cambio, a veces ellos ven que no han alcanzado el grado de rectitud, pero ven que son malvados completos. No existe tal cosa, pues es imposible ver la verdad antes de uno comenzar el trabajo de otorgamiento. Este mundo se llama vasijas de recepción y el mundo por venir vasijas de otorgamiento. Del mismo modo, abajo significa en las vasijas de recepción y arriba significa vasijas de otorgamiento. Es decir, que el inferior quiere otorgar hacia arriba. Intermedio, ambos lo juzgan. Es decir, no al mismo tiempo, sino en dos momentos separados. Esto es, una vez él piensa que ya alcanzó el grado de justo y otra vez que es un malvado completo. De esto resulta que un justo dice, todos mis méritos son guardados para mí arriba y mis iniquidades están abajo en este mundo. Esto significa que mientras sus placeres están en vasijas de recepción, él lo considera un castigo. Con esto podemos interpretar las palabras del Zohar. La propia mesa debe estar limpia para que el cuerpo no se acerque a comer su comida, salvo cuando él por sí mismo esté limpio. Por esta razón, uno primero debe vaciarse a sí mismo, pues esa comida que él ha preparado para sí mismo, el Creador la quiere, para que él no se acerque a esa mesa de heces y vómito de la Sitra Achra. Una vez que una persona ha comido y se ha deleitado, él debe dar una parte a las klipot. ¿Y qué es eso? Esta es la última agua, la suciedad de las manos
que debe darse a ese lado, el cual la necesita. Debido a que el hombre está obligado a darle esa parte, por eso no hay necesidad de bendecir en absoluto. Debemos comprender qué es limpieza en el trabajo, donde él dice, por esta razón, primero uno debe vaciarse a sí mismo antes de comer la comida de la mesa pura. También debemos comprender lo que él dice. Una vez que la persona ha comido y se ha deleitado, él debe dar una parte a las clipot. ¿Y qué es eso? Esta es la última agua, la suciedad de las manos, porque el hombre está obligado a darle esa parte. También debemos comprender por qué antes de la comida él dice no dar nada a las clipot, y después de la comida él dice que debemos dar una parte a las clipot, y que incluso es obligatorio dar, pero no hace falta bendecir. Es sabido que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones, pero con el fin de no tener vergüenza en ello, hubo una corrección de que debemos dirigir todos los placeres que recibimos para que sean con el fin de otorgar y no para nuestro propio beneficio. Las clipot son llamadas querer recibir para el beneficio propio. Cuando todas las vasijas de recepción sean corregidas para trabajar con el fin de otorgar, esto será llamado el fin de la corrección. Esto es, no habrá nada que corregir para trabajar con el fin de otorgar, porque todas las vasijas de recepción habrán ingresado en la autoridad de la Kedusha, llamada con el fin de otorgar al Creador y no en beneficio propio. Por lo tanto, con el fin de que una persona sea capaz de dirigir, mientras recibe el placer, que sea con el fin de otorgar, esto es considerado como sentarse en la propia mesa. Una persona debe decir, esta es la mesa ante el Señor. Una mesa es el lugar del cual una persona obtiene placeres. La mesa significa el lugar del propio sustento. Se llama mesa, como dijeron nuestros sabios, sustentado por la mesa de su padre, sustentado por la mesa de otros. También, durante la bendición de la comida decimos, el misericordioso, Él nos enviará mucha bendición en esta casa y sobre esta mesa en la que hemos comido. Debemos comprender qué son esta casa y sobre esta mesa. Una mesa es el lugar donde uno recibe su propio sustento. Esta es la razón de que digamos, el misericordioso, Él nos enviará mucha bendición. Es decir, que la prohibición que recibimos del Creador no será con envidia, que es recibir para sí mismo. Esto es, Él le pide al Creador que el sustento con el que está proveyendo al cuerpo no vaya a las vasijas de recepción del cuerpo, que son llamadas envidia. Como dijeron nuestros sabios, Él es envidioso de los que otros tienen. En cambio, debe ser como mucha bendición. שזה נקרא הרחבה, שהיא בחינת חסדים, שרוצה לעשות רק חסד. מזה תהיה פרנסתו לפרנס עצמו. Debe ser con mucha bendición, que son vasijas de otorgamiento, lo cual es llamado expansión, que es hasadim, cuando él solo quiere hacer gesed. Esto debe ser su provisión para sí mismo. Y su provisión no será con envidia, llamada recibir y no otorgar, pues de ellos que reciben para sí mismos no pueden haber sustento para el mundo. Esto es, si el mundo entero trabajara en otorgamiento, el mundo sería sostenido incluso en la corporalidad, como él escribe en el libro Matan Torah. Este es el significado de lo que dice sobre esta mesa. Respecto a las palabras mucha bendición en esta casa
Una casa significa Jochma, como está escrito, como la gloria de un hombre es morar en casa. Y está escrito, una casa habrá de ser construida con sabiduría. Este es el significado de lo que está escrito en el Zohar. 3 cosas expanden la mente del hombre: una bella mujer, un bello hogar y bellos kelim. Una bella mujer es su alma, bellos kelim son sus órganos y el hogar es su corazón. Este es el hogar. Esto es, el hogar es considerado como el corazón del hombre. Y el corazón del hombre debe ser un templo, como está escrito, y me harán un templo y moraré dentro de ella. Esto significa que uno debe trabajar en 2 cosas. 1, la corrección de la creación, que es Gesed, es llamada mucha bendición. Expansión es llamada Gesed, lo opuesto a la envidia. Esto se llama la mesa del Señor y es lograda mediante la Torá, como dijeron nuestros sabios, la luz en ella lo reforma. Y número 2, después viene el trabajo del propósito de la creación llamado luz de Jochma o luz de vida. Esta luz se llama la sabiduría de la Torá, considerada como la Torá y el Creador son uno. En general, esta Torá se llama los nombres del Creador. Esto llega después de que una persona ha recibido Kelim de Gesed, que son vasijas de otorgamiento con respecto a la equivalencia de forma. Esto es como dijeron nuestros sabios. Rabbi Meir dice, aquel que aprende Torah Lishma, es decir, que ya tiene vasijas de otorgamiento, es decir, solo para dar contento al Hacedor, este escrito se le revelan los secretos de la Torah, que son los nombres del Creador. Ahora podemos interpretar el significado de que él empieza en el trabajo del Creador. וזהו כמו שאמרו חז"ל, רבי מאיר אומר, הלומד תורה לשמה, היינו שכבר יש לו כלי דהשפעה, שעניינו הוא רק לעשות נחת רוח ליוצרו, אז מגלין לו רזי תורה, שזה נקרא שמותיו. Él dice, por esta razón primero uno debe vaciarse a sí mismo antes de comer la comida sobre la mesa pura. Esto significa que es imposible colocar cosas importantes en vasijas sucias, pues todo será arruinado por la suciedad. Asimismo, es en el trabajo del Creador. Precisamente cuando uno trabaja por el Creador y no para sí mismo, es decir, cuando Él quiere otorgar al Creador la abundancia, puede ingresar a estos kelim porque existe equivalencia entre la luz y el kli. En cambio, y el kli está mezclado con recepción para uno mismo, que se considera como sucia, comparada con la luz, la cual es toda otorgamiento. Por consiguiente, antes de que una persona llegue a recibir sustento del Creador, que son deleite y placer, él debe limpiarse a sí mismo de la recepción propia. En ese momento, la abundancia, que es el placer, no va a las klipot, consideradas como recepción para uno mismo. Más bien, la abundancia irá a la kedusha, porque él puede dirigir en nombre de los cielos mientras recibe el placer. Esto se llama comer la comida sobre la mesa pura. Después de la comida, sucede lo contrario. Él debe dar una parte a la Sitra Achra. Esto significa que él dice que aún hay suciedad aquí, lo cual pertenece a la Sitra Achra, y aún debo corregirme a mí mismo. Ahora vamos a movernos a una lección con el Rav del 23 de junio de 2002. Rav dice, peldaños de la escalera, estamos en la página 151, en la Parashá de Har, artículo, ¿en qué consisten los méritos y los pecados del justo en el trabajo espiritual? Nosotros somos la existencia a partir de la ausencia, es decir, el deseo de recibir.
y alrededor de él la luz que lo creó de la nada, desde la ausencia. Y este deseo de recibir, desde el momento en que fue creado, todas sus vías de desarrollo dependen por entero de la luz. Según cuánto influye la luz, de qué manera influye, así nos desarrollamos de arriba hacia abajo hasta llegar al extremo opuesto de la luz. La luz creó la existencia a partir de la ausencia, Yesh Mi'ain se dice, y todo el tiempo atiende este punto, este deseo a fin de llevarlo al lugar más lejano que es este mundo. En el momento en que trae a la criatura el deseo de recibir a este mundo, no lo trae como uno solo, sino que lo divide en muchas partes que se llaman almas. Este deseo de recibir se encuentra más o menos desconectado de la luz. Es decir, la luz no le influye de manera directa, sino que le revela únicamente una parte posterior, lo que se conoce como Ajoraim. Es decir, le revela la negación de que ella no está presente. Y con esto, despierta en el deseo de recibir la necesidad de anhelar la luz, de anhelar los llenados. Y como los llenados no pueden recibirse sin correcciones, entonces el deseo de recibir va también buscando las correcciones poco a poco, como una necesidad. Comprende que debe corregirse. Es decir, de arriba hacia abajo, lo que estudiamos en el Talmud es Sefirot. Tenemos la expansión de mundos, Pasufim, Sefirot, la cadena de la realidad, este cascadeo que va de arriba hacia abajo, desde la perfección de Ein Sof hasta la imperfección de este mundo. Olam Hazé. Y esto, como preparación, se crearon de arriba hacia abajo los niveles, 125 niveles, 5 mundos, 5 Parsufim, 5 Sefirot, en total 125 niveles de descenso, de ocultamiento, de disminución de la luz. El deseo de recibir en el nivel más bajo de este mundo siente que se encuentra en la oscuridad. Entonces, según el esfuerzo en el estudio de la Kabbalah, esto invita a la acción de la luz circundante sobre sí mismo. La luz circundante no se siente, de algún modo ilumina desde lejos. Pero el deseo, sí, el Kli, no la sentimos a causa de la oposición de forma. Y en el estudio mismo, desde el estado opuesto, verdaderamente lo opuesto a la luz, lo que se llama lo lishma, con la intención de recibir, el propio estudio, sin embargo, despierta a la luz circundante, porque es circundante desde lejos, y poco a poco va corrigiendo el Kli, hasta que el Kli tenga la intención de otorgar. Y no existe ningún otro medio para corregir la vasija que se encuentra en este mundo, por debajo del mansón, de la barrera, excepto despertar a la luz circundante. Y entonces es necesario examinar, pensar y buscar todos los medios, las herramientas que puedan despertar a la luz circundante con mayor fuerza, que de verdad influya lo más rápido posible, lo más fuerte posible, de la manera más beneficiosa, de modo que el esfuerzo y las acciones de la persona no sean en vano y sin provecho, sino verificar de qué acciones, de qué pensamientos proviene el mejor resultado. Es una pena desperdiciar el esfuerzo y el tiempo. Así que todo aparentemente debe dirigirse a eso. Y tenemos que comprender de todo el estudio que la acción de la luz, una vez que hemos llegado al último nivel más bajo,
debe ser invitada por nosotros. Y mientras no seamos capaces de invitar la acción de la luz sobre nosotros para que venga y corrija, la luz que hace retornar y la luz al bien, entonces en la luz solo hay una acción, hacerlo cada vez más difícil para nosotros. Sí, se oculta más de nosotros, es decir, mostrarnos en qué estado definitivo nos encontramos. O sea, el ocultamiento se vuelve cada vez mayor. Y esto quiere decir de que el ocultamiento se engrandece más y más. Podemos decirlo de esta forma. Ustedes saben que siempre existe el valor de la luz sobre la oscuridad, de las vasijas de la luz. Nosotros nos encontramos por debajo del Maxón, y no solo por debajo del Maxón, sino en el Maxón absolutamente, y la luz ilumina. Y si una persona comienza a anhelar, tiene este deseo, debe realmente acumular cierta suma de esfuerzo para que la luz ilumine sobre él en una cantidad determinada. Y entonces la persona pueda cruzar el Maxón, esta barrera, e ingresar al mundo espiritual. En la medida en que una persona no escucha lo que la luz, digámoslo así, despierta en ella, no presta atención a la luz, sino que es terca y no lo quiere, piensa que según su deseo de recibir, podrá alguna mejora en su vida, alcanzar una mejora en su vida, placeres o algo. Entonces la luz hace descender a la persona y le ilumina menos. Porque si le ilumina menos, la persona desciende más por debajo del Maxón. Cae en problemas aún mayores. Pero con problemas mayores viene también un ocultamiento mayor, de modo que ya resulta más difícil a la persona comprender que a través de la luz que hace, la luz lo puede reformar y puede traer al bien. Es decir, en cada nivel, cuanto más bajo, no solo ocasiona problemas. Esos problemas vienen como consecuencia de la carencia de la luz circundante, de la falta de la luz circundante, y esta falta de luz circundante no permite a la persona entender cuál es la solución. Por eso aquí se forma una especie de círculo cerrado, ¿sí? Un cortocircuito. Esto causa aquello y aquello causa esto para peor. Y así una rueda. Y se necesita verdaderamente cierta presión externa sobre la persona para despertarla, para que tome algo con alguna nueva idea. Pero quienes ya están con la comprensión de que solo a través del estudio pueden despertar la luz circundante y que a través de la luz circundante pueden llegar de verdad al mundo superior, el mundo iluminado, eterno y completo, también necesitan por ahora recordar, luego comprender y luego sentir que los fenómenos que ocurran ocurrirán según la equivalencia de forma. Cuanto más una persona está en equivalencia de forma con la luz, más sentirá la luz. Cuanto menos esté en la equivalencia de forma, sentirá la oscuridad, la parte posterior de la luz. Y aquí no hay ninguna otra posibilidad. Todo se hace después del Simsum, de la primera restricción, Simsum Aleph, en línea recta y con justicia. Esto se llama, según el Masaj, según las cualidades del Kli, en su igualdad a la luz. Por eso es necesario pensar cómo actúa la luz y cómo está con el Kli en unión, en un sibuj, ¿sí? Una cópula espiritual, en unidad, en la corrección final. Y hacia esta forma tenemos que pensar, anhelar y tratar de asemejarnos a eso. ¿Sí? Por un lado, siempre decimos que el deseo de recibir es muy sofisticado y siempre busca caminos y siempre encuentra brechas. Por otro lado, tenemos la comprensión de que al deseo de recibir le corresponde la comprensión de que van a matarlo.
y él aún así corre hacia eso como si aún no entendiera el deseo por lo espiritual. ¿Cómo se concilian estas dos cosas? Porque en la comprensión vamos a matar al deseo de recibir. Rav dice, sí, por un lado el deseo de recibir es muy sofisticado. La luz le incorporó todas esas cualidades, pero al revés. Y de verdad vemos hasta qué punto nuestra naturaleza es verdaderamente muy compleja. También en los niveles superiores que estudiamos, eso no lo vemos ni lo sabemos, pero aprendemos que el deseo de recibir y el deseo de otorgar, es decir, las cualidades del Creador y las cualidades de la criatura, son cualidades opuestas entre sí. Si, por ejemplo, vía de la santidad y vía de la klipa. Aprendemos incluso en el Zohar las letras, el artículo de las letras, el primer artículo dice Otiot las letras de Rav Amuna Saba. Allí las letras son cualidades que existen dentro del alma. Cada letra simboliza un carácter, cualidades dentro de la vasija. Entonces el Zohar aclara todas las cualidades que hay dentro del alma. Hasta que llega a la letra Bet y dice, la letra Bet es especial. ¿Por qué? Porque es el símbolo de la bendición, Braja, ¿sí? De la bendición. Es decir, no hay diferencia entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar, como si uno fuera menor que el otro. Ese es el faraón y ese es el creador y están opuestos el uno al otro. Solo existe la bendición, es decir, porque en verdad la raíz de la existencia a partir de la ausencia proviene del lado de la luz, pero todo lo demás también está en la vasija. Y está escrito incluso en la Torah. Está escrito ahí que lo que Aarón podía hacer ante el faraón, también todos esos sabios del faraón podían hacerlo. ¿Sí? Y todos esos, ¿cómo se dice? Sí, magos o hechiceros, Rav dice, sí. Artumim, sí, hechiceros. Sí. Siempre olvido esa palabra, pero bueno, es decir, también desde este lado, también desde ese lado. Y entonces, ¿qué estás preguntando? El deseo de recibir, vemos que es sofisticado, esa es su naturaleza. El deseo de otorgar no sabemos, quizás es mayor, quizás es algo en absoluto, pero el deseo de recibir aquí lo vemos en nuestra naturaleza, se desarrolla por sí mismo. Siempre busca los mejores caminos, actúa según la ley de optimalidad en cada cosa que hace, como la naturaleza hace con todo. Entonces, ¿en qué estabas preguntando? Raf dice, es que eso es por un lado, Raf. Por el otro lado, cuanto más una persona avanza en el estudio, le queda claro que va a matar. Bueno, el deseo de recibir entiende que lo van a matar, que van a destruirlo, le queda claro. ¿Cómo aún así logra adelantarse como si dijéramos, cómo aún intenta encontrar cosas en esto? Rav dice, nosotros durante el estudio, cuando decimos que vamos a matar al deseo de recibir, solo lo estamos diciendo. Si de verdad supiera qué es eso, por eso este asunto es un asunto de ocultamiento, es un asunto de ocultamiento. ¿Comprendes? Dar algo, recibir algo así, pero hasta el estado en que pueda soportarlo. ¿Qué significa soportar? Aunque duele, vale la pena. De esta forma siempre avanzamos hasta el estado en que no quiero nada excepto esto. Esta es la verdad. Estudiante. Cuando nosotros llegamos acá decimos, ahora tomaré todo esto, ¿cómo aprovecharlo en beneficio propio? Con el tiempo entiendo que debo equipararme como si dijéramos a algo distinto. No es que vamos a adaptar todo a mí mismo, sino con un estado. Rav dice, hasta que siempre avanzas hacia el Mazom, avanzas solo con un deseo de recibir cada vez mayor y mayor. Lo que te parece como mejoría para bien, no es que mejores para bien, simplemente estás dirigiendo tu deseo de recibir hacia el Creador. ¿Sí? Es decir, me conviene ganar esto en lugar de todo este mundo. Y eso es lo que le pregunto a Rav. Dice, ¿cómo se concilia esto? Rav dice, y nos parece que esto es una mejoría. ¿Qué mejoría? Simplemente un deseo de recibir más grande. Es como si un científico tiene un deseo de recibir más grande que un pintor. Y un pintor tiene un deseo de recibir más grande que un hombre de negocios. Y un hombre de negocios más grande que un simple trabajador que vive así normalmente. ¿Sí? El deseo de recibir es más grande cada vez, hasta que toma, y que por eso toma formas horrorosas. No. ¿Ves? Los placeres animales, por ejemplo, dinero, honor, conocimiento, este científico que se ocupa de todo tipo de cosas sutiles,
ciencia pura, no quiere nada de esta vida. Hay quienes se entregan de verdad a eso. Esto se llama un gran deseo de recibir. No perturba, no quiere matar a nadie, nada. Él no está molestando a nadie. Estudiante. Pero al menos en la mente lo entendemos. Cuando más estudiamos, que al final tendremos que equipararnos, igualarnos a un sistema que es fijo. No es que vayamos a explotar en el sistema al favor para uno mismo, ¿verdad? Dice la mente, lo que tú dices, no, eso no nos afecta en nada. Somos deseo de disfrutar y la mente puedes construir junto a estos deseos todo lo que tú quieras, cualquier sistema. Eso no ayudará. Y yo lo siento, todo el asunto acá es de sentimiento. La mente actúa solo en la medida en que puede auxiliar al sentimiento. Nunca puedo hacer con la mente algo en contra del sentimiento. Debo trabajar en modo que vayan juntos. Sí. Bala Sulam nos explica eso, que en el momento en que de verdad necesitas otorgar, pero de verdad otorgar, debes buscar con qué combustible harás eso. No puedes simplemente tomar y darte. No puedo. Porque el deseo de recibir no es solo deseo de recibir en el sentido de que simplemente disfruta. Si te doy, ¿con qué energía haré ese movimiento? Ya conoces la ley de la conservación de la energía, ¿verdad? ¿De dónde voy a tomar energía? Es decir, debo darme alguna justificación de lo que gano y esa ganancia debe ser no menor a lo que hago. Y más, puede no ser en calorías, ¿sí? Puede ser en alguna otra ganancia. Puedo dar un enorme esfuerzo durante 10 años solo para ver algo especial, pero ese algo vale para mí todo ese esfuerzo. Pero debo darme justificación. Entonces, cada vez que avanzamos, necesitamos darnos justificación de que nos irá mejor. Estudiante. No, pero si es que usted está diciendo que no hay contradicción. Yo digo que esa contradicción vive acá, por un lado. Dice, no es una contradicción. Esto se llama ganaré más de dar que de lo que recibo. Recibo ahora, quiero recibir dinero, honor, conocimiento, placeres animales. Todas esas cosas las quiero recibir. Pero veo que de querer recibir y no recibir sufro. Quizás aprenda a vivir de otro modo. O no quiera tanto, como el hindú sentado así en una postura de loto y muriendo, de verdad muriéndose. Sí, él trata de respirar menos, pensar solo en una cosa, quizás cerrar los ojos, no sé cómo lo hacen allá. Pero como máximo matar el deseo de recibir y de repente se siente, ya sabes, el nirvana. ¿Por qué? Se convirtió a sí mismo en una piedra. Entonces no siente ninguna carencia. Eso se llama espiritualidad. ¿Qué espiritualidad? Simplemente se deshizo de los problemas porque redujo el deseo de recibir a cero. Eso es lo que hacen los fanáticos. Te dicen, haz esto y aquello, créeme, te irá bien. Lo mismo, el mismo método. Ya sabes, vives, te levantas, haces esto y lo otro. Baruch Hashem, bendito sea Dios, terminamos todo. De verdad, bendito sea Dios. Mira, entra en la ciudad ultraortodoxa y verás que todos están contentos. Ayuda a superar los problemas. La persona se minimiza a sí misma, sabe que eso es lo que tiene en la vida, se siente bien. Eso es un método psicológico conocido. Entonces, ¿cómo hacer que el deseo de recibir crezca constantemente y sin embargo uno se sienta bien? Estudiante. ¿Cómo fue creado el deseo de recibir de la ausencia a partir de la ausencia? Dice, ese es nuestro método, estudiante. En nuestro método también nos comparamos a un sistema cerrado. Dice, ¿qué sistema cerrado? Estudiante, este sistema de equivalencia de forma, eso se dice como si dijéramos eso
Dice que existe cierta ley, si me equiparo a eso me irá bien, si no, me irá mal. Rab dice, entonces aprendo sobre mí mismo esas leyes. Estudiante, igual me estoy adaptando a esto. Rab dice, no me adapto y no puedo adaptarme, no hay nada que pueda hacer, al contrario. Lo que hago aquí, aparte mira, dices que me equiparo a la luz como que si dijéramos sí, al otorgante, que quiere hacer todo tipo de cosas. Estudiante, no como la luz, la ley de la que habíamos hablado, que tengo que cambiarme a mí mismo y adaptarme a esta ley. Rab dice, pero con eso estoy invitando corrección desde arriba. Sin embargo, yo no cambiaré. Yo no. ¿Dices que también eso es una limitación, estudiante? Sí, por ejemplo, si estuviéramos en India, en un lugar de bajar, pero también nos cambiamos y nos adaptamos a cierto estado. Rab dice, no, espera. El hindú al final solo disminuye su deseo de recibir. Estudiante, y nosotros lo estamos aumentando. Rab dice, no nos ocupamos de aumentar el deseo, él crece. Nosotros nos ocupamos mira, nuestra única acción es invitar a la luz circundante. No tenemos nada más aparte de eso. Queremos invitar desde arriba una fuerza que es, no sé qué sea, lo opuesto a mí, y existe cierta virtud o segulá que realizo. No tengo acceso directo a esa fuerza, sino que solo a través de cierta acción durante el estudio, manteniendo mi intención, entonces necesito un grupo. Todo tipo de acciones en torno a eso, pero en esencia eso es mi segulá. No hay en eso nada más. Si no tuviera ese libro, entonces no podría hacer nada, excepto esperar a cuando quizás ocurra, como ocurre con ciertos individuos, ¿sí? Como con Abraham. Eso les ocurre a las personas. Pero en mi caso, mi método no es un método en el sentido habitual. Porque método significa que construyo, quizás hago algo aquí. En mi caso, causa y efecto no están directamente conectados, porque no aprendo directamente esa luz circundante. Estudiante. Rab dice, no es un tipo de dieta, ningún tipo de ejercicios lo que estamos haciendo, ¿no? Estudiante. No se escuchó la pregunta. Rab dice, ¿qué? Un asunto simple. La diferencia es simple. Yo invito una fuerza desde arriba, a diferencia de todos los demás métodos. Todos los demás métodos son de este mundo. Haz con el deseo de recibir lo que quieras. En mi caso, no. Yo no hago nada con el deseo de recibir. Sé que no hay nada que pueda hacer con él. Pregunta. Rab dice, no estamos hablando de distintos métodos. Yo no tengo nada que hacer con el deseo de recibir. Siempre me han escuchado decir, déjense ser lo que son, no piensen en sus cualidades, pero si permanezcan en ellos, no. Procuren que la luz llegue a ustedes, una fuerza desde arriba. Eso es lo que los va a cambiar, y esa es la diferencia de este método con nosotros. Porque atañe a la fuerza superior, que no es como si dijéramos tangible en mis manos. No puedo explicar este método a todos de manera simple, de una manera clara. Esto no es un tipo de dieta, ningún tipo de ejercicios, ni todo tipo de cosas que se venden hoy. Ya saben, Reiki, Nikkei, no sé qué otras cosas. Todo tipo de cosas, ¿entienden? No puedo. Yo digo esto, haz esto y aquello, y esto te afectará. Estudiante, es que estoy repitiendo esta pregunta acerca de la contradicción. Si me anulo a mí mismo, lo que no entiendo aquí es, declaro plenamente que lleno mis deseos en el mismo lugar, pero en realidad me anulo y me equiparo a esa ley, me igualo a esa ley. ¿Cómo queda algo de mí mismo en absoluto? Rab dice, ¿a qué te estás igualando? Estudiante, digo que ahora existe la ley de equivalencia de forma y la posición de forma. Rab dice, ¿vas a igualar tu forma ahora? Estudiante, no. No, es que estoy tratando de igualarme al estudio, dice el estudiante. Rab dice, eso es solo lo que te dicen. Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo entonces? Estudiante, no, yo no estoy haciendo nada. Rab dice, ¿qué estudias? Me siento mal y tengo algún tipo de fe en que esto me ayudará. Entonces trato. Eso es lo que tú quieres. Estoy de acuerdo con eso, Rab. Pero aún pertenece a mí esto, dijéramos, como una contradicción. Rab dice, la contradicción existe. ¿Y por qué? Por eso se dice, me esforcé y encontré que de verdad no sabes hacia dónde te diriges. Esa es tu suerte. ¿Sí? Porque frente a la naturaleza actual, esto es algo a lo que no se puede consentir. Sí. No te puedes permitir eso. No puedes estar de acuerdo con eso, estudiante.
Entonces, ¿qué pasa? El deseo de recibir que ahora escucha lo que usted dice, ¿no lo escucha como si dijéramos algo? Rav dice, no lo escucha. Por supuesto que no escucha. ¿Ahora entiende la razón del ocultamiento? De lo contrario, Baal HaSulam escribe que si no hubiera ocultamiento por un lado, el deseo de recibir correría por sí mismo tras los placeres espirituales y entonces se convertiría en una clipa. Si el deseo de recibir hasta ahora no comprende, ¿le parece que los placeres continuarán? Solo serán mejores y eso no ayudaría. Y yo te puedo decir que eso no te conviene. Déjalo. No, la naturaleza no puede ser engañada. Nada puede hacerse con ella. La luz que creó el deseo de recibir simplemente inserta, ¿sí? Inserta en el deseo de recibir una cualidad diferente. Eso no puede explicarse. Él escribe ahí, ¿qué es el asunto del Lishma? No puede entenderse. Es una iluminación desde arriba. Y puedes... Sí, abre y ve. Obsérvalo. Dice, el asunto del Lishma. ¿Dónde está? A ver, ayúdame a encontrarlo. Lishma es el despertar desde arriba. Y Tarut de Laila. Sí, está en página 84, no, en página 91. Estudiante, el asunto del Lishma, Kabbalah para el principiante. Rav dice, sí, Kabbalah para el principiante, página 84. Para merecer el nivel del Lishma, esto no está en el poder del hombre comprenderlo. Simplemente no podemos entender esto, pues no está al alcance de la inteligencia humana comprender cómo puede existir tal cosa en este mundo. Esto no existe en nosotros en ninguna forma. Y esto se debe a que todo lo que se le da al hombre para comprender, en nuestro estado actual, que sí ocupa de Torah y Mitzvot, logrará algo necesariamente. Debe haber allí beneficio propio. Eso es por lo que tú te sientas ahí y comes galletas, ¿no? Porque de lo contrario el hombre no es capaz de hacer nada. ¿Cómo voy a hacer un movimiento, a abrir una página? Debo darme combustible para ello, ¿sí? Pero Lishma es una iluminación que viene desde arriba. Y solo quien prueba de esto, es decir, quien ya ha llegado a ello, después puede saber y comprender. Y sobre esto está dicho, primero prueba y después ven y ve qué bueno es el Señor. Eso es todo. Mira. Y luego él plantea esta pregunta. Si es así, debe entenderse, ¿para qué necesita el hombre idear tácticas y estrategias para llegar al Lishma? Pues no le dará ninguna táctica. Y si Dios no le da la segunda naturaleza, si la luz circundante no viene, no puedo cambiar nada. No tengo ningún hilo de comienzo desde el cual iniciar ese cambio. Está escrito, llamada deseo de otorgar, ningún esfuerzo del hombre le aprovechará para lograr el asunto del Lishma. ¿Qué significa ningún esfuerzo le aprovechará? De manera directa, mi esfuerzo no actúa. A esto se le conoce como yo trabajé y encontré, es decir, después de que yo me esforcé, Él me da Lishma, pero no que yo mismo lo cause de manera directa. Y la respuesta es como está escrito, lo aleja. Tú no puedes completarla ahora, pero tampoco eres libre de no hacerla. Es decir, recae sobre el hombre dar el despertar desde abajo, puesto esto es la naturaleza de la oración. Pues la oración se llama carencia. Construyes una carencia con esto y sin carencia no hay llenado. Pero ¿qué tipo de carencia puedo tener? No una carencia de Lishma. Entonces, ¿qué me ayudaría? Quiero espiritualidad. Sé lo que es espiritualidad, placeres abstractos, espirituales, el creador, no sé qué. Pero no de verdad Lishma. No importa. Dice él, debes tener una carencia y por eso se llama lo encontraré.
lo encontré. Entonces viene el llenado desde arriba y entonces viene desde arriba la respuesta a la oración, es decir, recibe llenado sobre su carencia. Resulta entonces que la obra del hombre que se necesita para recibir de Dios Lishma es solo en el aspecto de la carencia y la vasija y el llenado. Jamás puede el hombre lograrlo por sí mismo. Ese es un don de Dios. Eso es. Es decir, nuestro trabajo es solo con la luz circundante. No tenemos nada más. Por eso la comunidad, el grupo, todo tipo de factores para eso son tan importantes para nosotros. Y vemos aquí que de momento, no sé, ahora hablamos, ya saben, de todo tipo de cosas, como expandir y que mucha gente aprenda, es decir, cómo solo a través de la luz podemos hacer que nuestro mundo sea mejor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos atraer sobre nosotros más luz circundante, sobre toda la nación, sobre todo el mundo? Mira, el mundo se vuelve más terrible y cruel, confuso. Todo eso es ocultamiento. Entonces, ¿cómo es posible atraer la luz circundante? Es lo que él escribe, solo a través del estudio. Ahora, ¿cómo puedo venir ante mi pueblo y decirles, a ver, estudien? ¿Quién? ¿Qué conexión? Hay aplicación, aún no hay acceso. Todo esto es porque no entramos directamente en la espiritualidad, en verdadero Lishma. Lishma es un asunto de ocultamiento. Estudiante, y el deseo de recibir es existencia a partir de la ausencia. ¿Cómo fue creado? Rav dice, el deseo de recibir fue creado a partir de la ausencia, a partir de la existencia a partir de la ausencia. Estudiante, pero ¿cómo si no hay en él nada de recibir? ¿Cómo fue creado la existencia a partir de la ausencia? Rav dice, ese es el punto en la realidad, ese es el asunto de la creación. El creador se llama creador, Boré, porque creó algo que no existe en él, sino que la separación que existe entre él y la creación, en que son dos tipos de naturaleza, la naturaleza del creador y la naturaleza de la criatura. Pero aparte de que esto es existencia a partir de la ausencia y aquello es existencia a partir de la ausencia, todo lo demás ya ocurre en ellos sin ninguna limitación de parte del creador. ¿Está claro? ¿Sí? Estudiante. ¿Por qué de todos los tipos de luz que conocemos solo la luz circundante actúa? Dice, ¿por qué de todos los tipos de luz de los que hablamos solo la luz circundante actúa sobre nosotros en nuestro estado y nos corrige? ¿Qué es la luz en absoluto? La luz es la presencia del Creador, la sensación del Creador dentro del Kli. Eso se conoce como luz. No hay un Creador y un Kli y luz en medio de ellos, ni todo ese tipo de otras cosas. No, solo hay dos cosas. Pero todo tipo de fenómenos, influencias especiales y particulares de uno sobre el otro, les damos todo tipo de nombres. Pero en total solo existen dos cosas. La sensación del Creador dentro de la criatura, que se llama luz, la sensación de la ausencia del Creador dentro de la criatura. Eso se conoce como ausencia de luz o oscuridad, simplemente. Ahora, ¿cómo puede ser? Ahora esta luz que el Creador creó, el deseo de recibir, aprendemos que tras las 4 etapas de la luz directa, esta luz que desarrolla el deseo de recibir, existencia a partir de la ausencia, lo lleva al estado de Malkut de Ein Sof y lo llena. Es decir, el Creador creó el deseo de recibir en cierta medida y llenó esa medida con su presencia, y eso se conoce como Malkut de Ein Sof. Ahora, cuando él se aleja, uno se siente mal. ¿Por qué me has abandonado? Cuando viene, bendito sea el Creador, Baruch Hashem, uno siente placer y bien.
Cuando la luz no está dentro del cli, está fuera del cli. ¿Qué significa fuera? Hay una sensación de que está ahí, pero no en mí, desde lejos. Por eso se llama circundante. Según la equivalencia de forma, cuanto más me alejo o me asemejo a ella según mis kelim, ella me llena entonces entra y se llama interna. Es la misma luz que me pertenece. Aprendemos que antes de que descendiéramos a nuestro estado, estábamos en el mundo de Atzilut, en el mundo de Él y su nombre son uno. Eso se llama el alma general llamada Adam Arishon, que estaba llena de toda la luz, es decir, en unidad con el Creador. Luego hubo una ruptura, es decir, el pecado del árbol del conocimiento. Y esa alma se fragmentó en muchas partes, se dividió, se rompió, descendió y cayó en este mundo. Y aquí en este mundo, todos los fragmentos rotos y la luz que llenaba el alma se alejó y se encuentra en Atzilut. Así lo aprendemos. Las luces están en Atzilut, las que debían llenar todo lo que estaban en el alma, las almas, y las almas están por debajo de Atzilut. Estas luces que iluminan desde Atzilut, desde encima del Parsa, hacia las almas que están debajo del Parsa en los mundos de Biyah, o en este mundo, estas luces se llaman luces circundantes. ¿Qué significa eso? Que son, como él escribe en el artículo 155 de la introducción de Tes, luces que están destinadas a llenar cada alma, pero aún no pueden hacerlo por la falta de corrección en las almas. Y corrijo mi alma con la intención de otorgar, en cierta medida, esa medida la luz me llenará. Un poco más me corrijo, un poco más de luz me llenará. Así que tengo en total 125 niveles, es decir, 125 estados en los que puedo corregirme cada vez más y más y llenarse en consecuencia con luz cada vez más y más, según la equivalencia de forma, según la medida de corrección. Eso es todo. Entonces, la misma luz que una vez estuvo dentro de mí como interna, salió, se volvió circundante y permanece en Atzilut, y yo estoy aquí. ¿Qué conexión tengo con ella? Ninguna conexión en absoluto. Entonces los cabalistas escribieron libros y nos dicen, si ustedes leen nuestros libros, en la medida en que lean los libros y quieran que esa luz los influya, que venga y los corrija, que quieran saber, quieran pertenecer a esto, entonces esa luz aparece. Aparece desde Atzilut hacia los mundos Biyah y hacia este mundo. Pregunta, ¿el deseo de otorgar, es decir, la equivalencia de forma, es con la luz o con el Creador? Rab dice, el deseo de otorgar es equivalencia de forma con la luz o con el Creador. El Creador se llama la totalidad de toda la luz. Toda la luz es su totalidad y se llama Creador. Las porciones de luz, de esa luz, es decir, los modos en que se siente en el Kli, según el grado de corrección del Kli, a eso lo llamamos luz. La luz, aquella luz, y así. Según cómo influye sobre... Eso no es... eso es el Creador, ¿entiendes? De esta manera o de aquella, así o asá, Él trabaja conmigo. Eso se conoce como el trabajo de Dios. Él trabaja y lo hace todo. Yo solo necesito pedirle, porque sin pedido, lo que Él haga conmigo no se sentirá. No aprenderé nada de Él. Nunca podré asemejarme a Él. Y el propósito de la creación es que yo sea como Él. Entonces, ¿cómo ser como Él? Aprendiendo que sería bueno si Él ahora hiciera esto y aquello. Entonces aprendí su acción. Llegué al estado en que, del mismo modo en que Él ahora quiere hacer esta acción, yo también quiero hacer esta acción. Eso se llama que ya me he vuelto como Él, en esto, en el mismo nivel. ¿Y qué significa que Él hace? Es decir, Él completa esta acción, Él me muestra cómo se hace, y de nuevo debo ver en el siguiente nivel algo roto y cómo hacer de ello algo corregido.
Con eso aprendo sus acciones, así me vuelvo como Él. Y aquí vemos que es imposible llegar a asemejarse al Creador excepto a través de estar siempre en un estado roto, eligiendo cómo deberías haber sido. Estás así o de otra forma hasta llegar a la solución. La solución es no corregir el estado roto, sino a través de esos estados rotos asemejarse a Él y ser como Él, ser como el Creador. Es decir, no solo necesito ser en mi mente como Él y en mi deseo como Él. Yo querer ser como Él. Eso se llama estar junto a Él en Devekut. Y en Devekut, es decir, por encima de la acción que descubrí que haría correctamente de tal y tal manera, después de eso llego al estado en que quiero, a través de esa corrección, estar adherido en Devekut a Él. Entonces, por eso, después de esa acción, le pido que ejecute la acción y el resultado de la acción será Devekut. Es decir, en total, todo el deseo de recibir con todas sus carencias, con todo el proceso de corrección y con todo el proceso de llenado, es para que yo esté adherido a Él. Estudiante, todas estas acciones son acciones espirituales. Claro que sí, son acciones espirituales, dice el Rav. Estas son acciones en el deseo, en el kli, en el deseo, no son manos y pies, es el deseo, hasta que comenzamos a distinguir en nuestro deseo todo tipo de deseos según los grados de aviut, según el carácter, en amplitud de altura, ¿sí? El alma es un deseo general dividido en 620 partes, 620 deseos. Cada deseo es cierta forma de disfrutar, un deseo de disfrutar cada uno en su propia forma. Uh-huh. Estudiante. En realidad una acción es deseo e intención juntos y nosotros ignoramos la intención. Rav dice, la acción consiste en que usaré cada deseo con la intención de que a través del deseo, del uso de este deseo, quiero asemejarme a él y adherirme a él. ¿Entiendes? También hubo una pregunta en el internet, ahora que me acuerdo. También Gilad. Sí. Tuvo una vez una pregunta con algún gran rabino. Le escribió, alcanzar el nivel del Creador no es llamarse judío. Eso es algo que en absoluto está prohibido. Está escrito explícitamente, ¿sí? Vuelvan, hijos de Israel, hasta su Dios. Debes llegar a ese nivel, no al Señor tu Dios, hasta el Señor tu Dios literalmente. A ese nivel hay que llegar. Aprendemos esto en las secciones de Tzlut, de que tienen que ser iguales. En el lenguaje de la Kabbalah se puede hablar sobre los detalles de esto. En el lenguaje ordinario, sí, artículo. Estudiante dice, él escribe en la página 153, en el segundo párrafo, y con lo dicho, el significado de justo completo será aquel cuya intención es solo dar placer a su creador. Malvado completo significará el que quiere solo recibir y no otorgar en absoluto. Según esas definiciones, existe en la etapa de preparación un estado en que la persona se llame justo. Según estas definiciones, Rav dice, según esas definiciones, donde justo es aquel cuyas intenciones son enteramente de otorgar y malvado es aquel cuyas intenciones son enteramente recibir, entonces durante la preparación no somos tzadik ni reshamim, no somos ninguno de los dos, porque ¿cómo puede ser un malvado completo? ¿Cuánto deseo de recibir tienes para que seas verdaderamente malvado completo? ¿Qué quieres en tu vida? Aunque realizas lleves a cabo todos tus deseos, los llevarás a cabo en total. ¿Y qué? ¿Qué sabes de los placeres que existen en el mundo, en los mundos que quieres recibirlos? ¿Qué es lo que se te abre aquí? ¿Sí? Por eso es de que en cada nivel, en un estado de justo completo y de malvado completo, antes de comenzar el nivel, la persona está en el deseo de recibir, en la oscuridad, en la caída. Siente cuán rota está. Y eso se llama
que la persona determina por sí misma, la persona debe decirlo, no que alguien más se lo diga. La persona determina que su estado es malvado completo. ¿Sí? Que todos sus deseos y todos sus pensamientos y todo son para recibir. Y es de verdad la persona más rota y peor que todas. A veces todavía no sientes que eres peor que tu amigo. Sí, siempre lo siento, Rav, dice el estudiante. Rav dice, sí, de verdad, siente que no hay nadie peor que él. Entonces determina, eso se llama la sensación del malvado completo. Cada uno según su nivel, y después, cuando uno estudia y se corrige, el tiempo cambia. Llega al estado llamado tzadik, justo completo, y eso es en cada nivel. La línea izquierda, adquisición de kelim, sensación de oscuridad, ¿sí? Desesperanza, en eso ve aquellos estados llamados malvado completo, rasha completo. Y luego, cuando se adhiere a la línea derecha, se corrige. Siente un poco más de espiritualidad, se llama tzadik, completo, justo completo. Eso pasa en cada nivel, dos extremos y entre medias, un poco de malvado, un poco de justo y así. Pero cuando más ascienden los niveles y verdaderamente se acerca a la espiritualidad y cruza hacia la espiritualidad, cuando cruza hacia la espiritualidad, entonces a veces está en las klipot, a veces está en la kedusha. Allí verdaderamente, malvado, es parte de Faraón, de todas esas klipot. Y justo es justo, equivalencia de forma en cierta medida con el Creador. De verdad, allí es real. Con nosotros es como jugar en el jardín de infancia. ¿Sí? Pregunta, no está claro. Usted dice que se llega a un nivel, es decir, también en la etapa de preparación al principio uno se siente como malvado completo. Dice, en cada nivel hay un estado completo de malvado y un estado justo completo. Estudiante, ¿qué es un justo completo en la etapa de preparación? Porque incluso al final de cada nivel uno se siente bien. Dice, completo significa en todo lo que está en mi poder, en todos los deseos que ahora se me revelan como rotos. Quizás ahora de toda el alma solo se me revelan el 10%, por ejemplo, pero en ese 10%, de mis deseos, anhelos, pensamientos, de todo lo que pertenece a ese 10%, sí descubro cuán roto estoy. Eso se llama que determino para mí mismo que soy un malvado completo. Si después de eso corrijo y me lleno, entonces siento que me he vuelto un justo completo. ¿Respecto a qué? El Creador se llama justo. Cuando me asemejo a Él, entonces yo también soy como Él, al mismo nivel, en ese mismo 10%. Después me añadan otro 1%, entonces al 11%. ¡Ay! 11% me siento completamente mal, porque no es solo un 1% lo que se añade. 11 que de verdad ves desde dentro de los 11, entonces también los 10 anteriores los ves como malos. En eso tampoco corregiste nada, es decir, cuanto más asciende uno, no es que avance solo un porcentaje, sino que vas de porcentaje completo a porcentaje completo. Cuando lo examinas desde la perspectiva de un nivel de conciencia mayor, ves que en todos los demás niveles por los que pasaste, creías en el nivel anterior que al menos respecto a ese nivel eras un justo. Ahora ves que eres un malvado también respecto al nivel anterior. ¿Lo entiendes? Es decir, ahora tienes 11 niveles malos y después, antes del final de la corrección, tú vas a ver todo esto. Vas a ver que son terribles y espantosos. ¿Me entiendes? Esto es, ya ves qué tipo de malvado eres. Entonces, desde acá, tiene que estar claro que este camino no es para cualquiera. Y es bueno que ustedes no sepan de qué estoy hablando. También para mí es igual. Respecto al siguiente nivel, esta es la necesidad del ocultamiento. De aquí vemos por qué no se puede avanzar de otro modo, solo a través del ocultamiento. Te ocultan tus kelim y te ocultan los placeres. Ocultan los kelim porque no podrías superarlos. Verías qué horror eres, escaparías de eso, cerrarías los ojos, no sé, te colgarías. Y te ocultan las luces porque si descubrieras qué luces existen, qué placeres, qué es la eternidad, qué es la perfección, ya está, no tendrías lugar para pensar en nada más. Te quedarías bloqueado en ese estado como un loco. Eso se le conoce como un golpe de fuego. Lo has escuchado, ¿verdad, estudiante?
Dice usted que la espiritualidad, cuando uno pasa por ahí, hace una corrección. Cuando ahora nos encontramos aquí, solo va de oscuridad en oscuridad. ¿Qué tipo de sentimiento hay en esto, entonces? De decir, esto está bien, no, esto se siente mal, y dice, bueno, esto viene, esto está mal, y luego viene algo peor. No hay tal cosa que siempre sentimos que hay más y más carencia. ¿Sí? No sé cómo explicarlo. Quizás no explico bien la pregunta, pero no existe en ese estado que usted describe, como si dijéramos la sensación, también la sensación que usted describe de que una sensación de cuando cruzamos un nivel, al principio uno es un malvado y después es un sadik. Pero dice, ¿qué hacer? ¿Qué quieres que haga yo? El estudiante dice, no, es que yo solo estoy hablando de mí mismo, Rab, de que hay algo que me detiene, que no me permite avanzar. Y usted dice que esto pasará, Rab dice, lo que no hace uno, lo hace el tiempo. No hay muchos estados. Acá hay muchos estados. ¿Qué significa en suma, en totalidad, antes del Maxón? Es un estado en que debes hacer algo sin entender en absoluto ninguna causa y efecto de esto. Y así es hasta el último momento, yo te lo digo, hasta el último momento. Aunque ya te hayas acostumbrado, está el estado del hábito que se convierte en la segunda naturaleza. Él lo escribe en un artículo. Y aunque ya entiendes los procesos que después de cosas malas vendrán cosas buenas, y de nuevo esto se intercambiará y hay que pasar por esto, de algún modo así, someterse uno mismo y esperar. De todos modos, todos los estados son estados ocultos para nosotros. ¿Qué se puede hacer? No hay otra opción. De lo contrario, no pasearía, no podríamos afrontar esto. Te lo digo desde ambos lados, también desde el lado de la vasija. Si no estuviera oculta, de verdad tendríamos miedo de tocar un deseo de recibir tan grande. Y también desde el lado de las luces, simplemente enloqueceríamos tras esos placeres y no podríamos movernos. De esto también y de aquello también, dos extremos. Por eso ambos están ocultos. Y estamos en el medio. De tal manera, en la oscuridad, ni esto ni aquello. Estudiante. No entiendo, Raf. Si no hay nada más aparte de él, ¿de dónde viene el asunto del esfuerzo? Porque como si dijéramos, yo también y mi grupo también existimos gracias a él. Entonces, ¿de dónde viene el esfuerzo? Raf dice, si no hay nada más que él, entonces ¿de dónde viene el asunto del esfuerzo? Bueno, el esfuerzo consiste precisamente en eso, determinar de verdad en todos mis deseos, en todo mi yo. ¿Qué es Faraón que dice yo dominaré? Hacer allí el dominio del Creador, que se llama Einot Milvado, no hay nada más que él. ¿Quién necesita decir eso? El Faraón corregido necesita llegar al estado de Einot Milvado. Y el yo mismo necesita llegar a ese estado. Estudiante. ¿Qué necesitamos hacer durante el estudio, digamos ahora en pensamiento, en deseo? Rab dice, tener cuidado. Solo pensar que quiero de esto corrección. Nada más que eso. Hay algún tipo de luz circundante, no sé qué es, hay algo desde arriba que durante el estudio influye sobre mí. Entonces, si tengo algún tipo de problemas, debo venir al estudio y estudiar. ¿Qué dice Bala Sulam sobre la pregunta, ¿cuál es el sentido de nuestras vidas? ¿Te va mal? El libro, eso es todo. No más. En el sentido simple de que este es verdaderamente un libro de medicina, sí, un remedio. Pero en lugar de no estudiar ahora sobre la enfermedad y luego tener que ir a algún lugar a comprarme el medicamento, tomarlo y esperar a que quizás haga efecto, aquí mismo, en el lugar. ¿Sí? Acá se hace en este lugar. Y en cuanto a los supuestos efectos secundarios que vendrán de esto, que te sentirás aún peor, entonces hay que entender que no son efectos secundarios, sino la curación misma. Esto es como dicen los veganos, ¿sí? Cuanto peor te sientes al principio de la curación, mejor. Sí, los naturistas dicen eso también, siempre lo dicen, y verdaderamente es correcto. Verdaderamente es correcto. Lo vemos en todas las cosas naturales. Si quieres deshacerte de una enfermedad al principio, la sientes peor. Y lo mismo acá.
Estudiante, ¿qué es más preciso querer? No sé qué es la corrección, no sé exactamente qué pedir. Entonces, ¿qué debo decir? Rab dice, no, que me vaya bien, no se necesita nada más. ¿Qué? Espera, ¿tienes la pregunta, ¿cuál es el sentido de nuestras vidas? ¿O te va bien? Si te va bien, quédate en casa. Es muy simple. La pregunta, ¿cuál es el sentido de nuestras vidas? Obliga a la persona, quieras o no quieras, preguntas. Y no es que lo escribas en cada vez que allí escribieron, ¿cuál es el sentido de nuestras vidas? Para que lo recordemos, que no tengo ningún sentido. Alguien escribió que si no tengo la exigencia en el corazón, el estudio es en vano. ¿Entiendes? Es de verdad una pena. Pero por eso no buscamos personas que vengan a estudiar. Quieren estudiar, ¿entiendes? Les falta conocimiento. Como un profesor en la universidad, ya sabes, venían tales personas, hubo en aquel entonces varias veces algún profesor de Kabbalah de la Universidad de Tel Aviv, ¿verdad? De la Facultad de Humanidades. No sé qué hay ahí, ¿no? Y dice, no sabemos. Estudiamos la historia de esto, cuándo fue escrito y todas esas cosas. Eso es lo que estudiamos. Eso se llama, en nuestros términos, saber acerca de la Kabbalah, todo tipo de cosas. Llegó de tal manera que incluso eso no quería estudiar, es decir, no le hablé sobre el trabajo interno, sino sobre el estudio de las 10 Sefirot y Parsufim. Dice, ¿para qué estudiar tales cosas? Hay que saber sobre esto, incluso eso. ¿Entiendes? ¿Qué se puede hacer? Él se fue. Vamos a compartir impresiones de la lección y qué es lo que nosotros vamos a tomar para implementarlo en la decena. Pasamos a la ronda. Dice, bueno, al final la pregunta acerca de cuál es el propósito de mi vida y cómo responder esto. Bueno, permanecí con más preguntas. Está claro que hay mucho que aprender. Bueno, estamos en todas las acciones, el poder invitar la forma de la luz y así corregirnos y tener una carencia por ello. Sí, muchos tips prácticos del Rab. Y creo que esto resonó con todos los discernimientos acerca de jalar la luz que reforma, la luz circundante y el estudiar, no porque queremos satisfacción, sino que tener la intención y la necesidad por la corrección. Dice otro amigo, sí, con respecto al artículo, Rabash nos enseña cómo debemos prepararnos a nosotros mismos para recibir la abundancia que tenemos que hacer, de cómo preocuparnos por nuestra pureza, que es una bendición, cómo me debo de sentar, que es una mesa, qué debemos de dar después de la comida. ¿Qué quiere decir cuando aún no estamos corregidos y buscar las formas de corrección? Sí, en nuestro camino, el siguiente grado siempre se siente como oscuridad. Así que debemos simplemente de saber intelectualmente que aún se va a sentir implacentero, pero hay que acostumbrarnos a que es así. Y por eso estamos en una decena que nos sostiene en estos estados hasta que llega la luz. Sí, el exigir la luz. Para nosotros, en el lugar donde lo utilizamos, para llegar a esta petición, a esta exigencia con los mismos amigos, los mismos medios, gracias a través de los cuales nosotros nos adherimos a la luz. Y esto es ayuda de su parte. Y de esta forma, el crecer la petición y hacerla más precisa.
Si escuchamos acerca de el grosor, que significa, no es que yo quiero matar a alguien, pero que tanto anhelo llegar a la revelación. Y eso es lo que se expresa. Así que debemos entender cómo dirigir nuestro grosor para alcanzar la meta. Sí, una vez que comprendimos que solo la luz corrige el deseo de recibir, que está por debajo de la barrera, y todo el asunto es acerca de hacer el escrutinio, de pensar qué acciones invitan a la luz, qué pensamientos, qué deseos, qué acciones, qué es beneficioso para invitar a la luz. Escuché acerca de la equivalencia de forma. ¿Cómo podemos llegar a la equivalencia de forma por debajo de la barrera? Sí, Rab dijo que hay que revisar y utilizar todos los medios que puedan despertar la luz circundante con más fuerza, para que realmente nos influya tan pronto como sea posible y con tanta fuerza y de la manera más efectiva para avanzar a través de estas acciones. Dice, sí, la luz circundante. Escuché que es muy importante aquí el activar esta luz circundante. Y tenemos todos los medios para esto. Es un trabajo permanente, sin cesar. Sí, lo más importante es nuestro estudio. Y estudiando con el libro, con la decena, con la intención y la carencia para que la luz influencie correctamente a nuestro deseo de recibir y que determinemos en el deseo de recibir que no hay nadie más aparte de él. Sí, recibimos discernimientos adicionales acerca de las definiciones de justo, malvado y de qué forma medirlo, si está en nosotros, si está en lo que el Creador nos revela a nosotros, si está entre los amigos. Es interesante. Si aprendemos de la correcta relación con respecto a los estados que se nos revelan y lo que nos parece como roto en el deseo de recibir, que debemos de construirlo en una buena relación. Así es como el Creador lo acomoda para nosotros para que digamos esa relación y que si estamos juntos en nuestro esfuerzo por corregirnos. Sí, nos podemos transformar sus acciones regresar a tu Señor. Y cosa que nos si esperamos sí, debemos de triunfar juntos, eso es importante. Y esta influencia nos llega cuando estamos juntos. Bien, vamos a pasar a la próxima parte de la clase, pero antes cantamos una canción juntos. The shadow often shakens, but then the heart awakens. It yearns and grows and longs to be concealed beneath your wings. Une rivière coule du jardin d'Éden et fend le cœur de pierre. Comme de l'eau douce, goutte à goutte, illumine les barrières. ואין מקום פנוי ממך, כולנו ניצבים מולך. נבעיר את השלהבת ביראה ובשמחה, ואין מקום פנוי ממך, כולנו ניצבים מולך. נבעיר את השלהבת ביראה ובשמחה. Стрела пронзает сердце, тьма уступает место, и светолуч благим теплом растапливает лед. אחד אני יודע, גם מרחוק שומע, שפתיים מעלות תפילה, אזעקה אהבה. ואין מקום פנוי ממך, כולנו ניצבים מולך. נבעיר את
השלהבת ביראה ובשמחה, ואין מקום פנוי ממך, כולנו ניצבים מולך. נבעיר את השלהבת ביראה ובשמחה, ואין מקום פנוי ממך, כולנו ניצבים מולך. נבעיר את השלהבת ביראה ובשמחה, ואין מקום פנוי ממך, כולנו ניצבים מולך. נבעיר את השלהבת